Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, miércoles 29 de octubre de 2025, estamos conectándonos con ustedes para entregarles el resumen de la información a nivel local, nacional e internacional. Como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10 horas 30, les entregamos este informativo. Vamos a iniciar con los titulares. Sean todos bienvenidos. Así se puede obtener la cédula los fines de semana antes de la consulta y el referéndum 2025. Golpe a los lobos en Quito. Capturan al cabecilla alias Gordo Arturo y a 16 personas más. Padre Chucho fue víctima de atraco en Ecuador. Comenzaron a disparar contra nosotros, dice textualmente. También veremos cómo funcionará el sistema de salud del IES propuesto por Novoa. Se cumplen 3 meses del cierre de la cooperativa CREA. Veremos cómo avanzan los pagos a los socios. Ni la ATM ni la gobernación dieron permisos para la rodada del terror en Guayaquil 2025. 2 hombres armados asaltaron un bus de la Metrovía en el sur de Guayaquil. Buscan a migrante ecuatoriano que saltó de patrullero de migración y escapó. Nueva protesta de transportistas cerca de Lima por asesinato de chofer. Estados Unidos intentó capturar a Nicolás Maduro sobornando a su piloto. Una redada en unas favelas de Río de Janeiro contra una narcobanda provoca al menos 64 muertos. El huracán Melissa amenaza el este de Cuba, donde más de 700,000 personas fueron evacuadas. Una familia queda atrapada bajo los escombros tras derrumbarse un edificio de 7 plantas en Turquía. Estas son las noticias que revisaremos hoy aquí en el Informativo Nacional. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes a través del canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, por UNPGTV en Facebook. También agradecemos a los medios de comunicación que comparten y retransmiten este informativo en sus redes sociales y plataformas digitales, como lo son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discoramen Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestro informativo nacional. Vamos a comenzar con la revisión de las noticias. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa. El Registro Civil de Ecuador mantendrá jornadas extraordinarias para emitir cédulas el sábado 1, 8 y 15 y domingo 16 de noviembre de 2025. Este servicio busca mitigar la alta demanda del documento antes de la consulta popular y referéndum 2025. La atención el sábado 1 de noviembre, feriado por el Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca, será de 8 horas a 12 horas en 48 agencias de las 24 provincias del país. Solo se atenderá a ciudadanos que tengan turno. Los usuarios deberán acudir con el comprobante de pago impreso, la cédula anterior en caso de renovación y, si es por pérdida o robo, presentar la constancia física o digital del formulario de documentos extraviados del Consejo de la Judicatura. Las niñas, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad no requieren agendar un turno y contarán con atención preferencial. El valor de la cédula por primera vez es de $5 y la renovación de $16, mientras que para las personas con discapacidad igual o superior al 30% no tiene costo. Las agencias que atenderán el sábado 1 de noviembre son agencias habilitadas en el país para la jornada extraordinaria de cedulación del sábado 1 de noviembre. Tenemos en Otavalo, Ibarra, en Otavalo, en Antonio Ante, Cotacachi, Pima,
Pimampiro, esto es en Imbabura. En Carchi tenemos Tulcán. En Esmeraldas atenderán las agencias de Atacames y Río Verde. También en Orellana, El Coca. En Sucumbíos, en Lago Agrio. En Pastaza, en El Puyo. Y en Napo, en Tena. En cuanto a la zona 3, tenemos que en Tungurahua atenderán en Ambato. En Bolívar, en Guaranda. En Cotopaxi, en La Tacunga. Y en El Chimborazo, en Riobamba. En Manabí tenemos la atención en Puerto Viejo, también en Manta y en Chone, y en Santo Domingo de los Áchilas, en Santo Domingo. En Los Ríos estarán atendiendo en Babahoyo, Quevedo, en El Guayas, en Milagro, en Galápagos, en Santa Cruz, en Santa Elena Salinas, y también en Azuay, en Bellavista Cuenca, San Blas Cuenca, El Batán Cuenca, en Cañar, en Azogues, La Troncal, en Morona Santiago, en Macas, Gualaquiza, en Loja, en El Oro, en Machala, en la provincia de Zamora Chinchipe, en la agencia Zamora. También en el Guayas atenderán en el centro de Guayaquil, en el norte de Guayaquil, en el sur de Guayaquil, en la agencia La Puntilla, también en la agencia Daule y en la agencia Durán. En Pichincha atenderán en la matriz Iñaquito Quito, San Blas, Quitumbe, Calderón y Rumiñahui y Tumbaco también. También se emitirán cédulas el 8, 15 y 16 de noviembre para ser atendidos en estos días. Los ciudadanos deberán agendar en turnos del portal web del registro civil. La medida busca mitigar la alta demanda y evitar inconvenientes en la jornada electoral de noviembre. Una situación se evidenció el sábado 25 de octubre, cuando decenas de personas buscaron obtener el documento de identidad en medio de incidentes. Los ecuatorianos también pueden acudir a las urnas con el pasaporte. Por ello, el registro civil informó que se entregará este documento sin turno hasta el 28 de noviembre de 2025. La atención será de lunes a viernes de 8 horas a 17 horas durante las 5 semanas consecutivas en agencias de Ecuador. Seguimos con el desarrollo de la información aquí en el Informativo Nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir esta transmisión que se realiza a través de UNPG TV en Facebook. Esta primera información la hemos tomado de teleamazonas.com. Por otra parte, también Teleamazonas nos indica que un mega operativo simultáneo contra los lobos se desarrolló en Quito y Guayaquil este miércoles 29 de octubre de 2025. Alias Gordo Arturo y otras 16 personas fueron detenidas. Los capturados están involucrados en 3 hechos violentos registrados en la capital. Durante la Operación Libertad 3 se ejecutaron 29 allanamientos en las 2 ciudades. La intervención policial se realizó en el distrito Pascuales, en Guayaquil, Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, Calderón, La Delicia y Quitumbe, en Quito. John Reinberg, ministro del Interior, confirmó la detención de alias Gordo Arturo, cabecilla de los lobos en Quito, y aseguró que se había detenido a la estructura completa de este importante brazo de la organización criminal calificada como terrorista. Aquí tenemos un reporte de teleamazonas.com al respecto que vamos a reproducir. En el operativo Libertador 3, realizado durante la madrugada de este miércoles en Quito, la policía afectó al grupo delictivo Los Lobos, involucrados en varios delitos como el robo de joyas valoradas en $300,000 en un centro comercial de la capital y al asalto a un blindado. Estos también están vinculados al asalto en el centro sur de un blindado y otros delitos que ya prácticamente se han ido incrementando a esta banda delictiva. Las autoridades realizaron 29 allanamientos, hay 17 detenidos, uno de ellos el cabecilla de los lobos, alias Gordo Arturo. Estamos trabajando en eso definitivamente, como les dije, hemos detenido a la estructura completa de los lobos aquí en la ciudad de Quito. Hoy estamos donde usted ve, hemos capturado al líder de los lobos en Quito, alias el Gordo Arturo, quien tiene más de 7 detenciones y que en el último año ha viajado por varias ocasiones
a Colombia, por lo cual estamos investigando de qué se tratan estos viajes. Además, Reinberg aseguró que los detenidos fueron presentados ante la justicia. También son responsables de la muerte de un policía, quien fue secuestrado, y deben recordar usted que pedían $15 millones por la liberación de él, y luego pues apareció lamentablemente muerto. Entonces, tenían todo, hay vehículos robados, tenían armamento, era un brazo de los lobos importantes aquí en la ciudad de Quito, que estaba operando. Dentro de las evidencias se encontró licores, documentos, dinero y un altar de la muerte. Mayli Rosas, Teleamazonas. Seguimos con el desarrollo de las noticias y por otra parte msn.com nos indica que Padre Chucho fue víctima de atraco en Ecuador. Textualmente dijo que comenzaron a disparar contra nosotros. El sacerdote colombiano Jesús Hernán Orjuela, conocido popularmente como el Padre Chucho, vivió momentos de terror en Ecuador luego de ser víctima de un atraco la noche del 28 de octubre. Según las primeras informaciones dadas a conocer por Noticias Caracol, el sacerdote se encontraba en una jornada de oración, pero el viaje se convirtió en una experiencia que él mismo describió como la peor de su vida tras ser abordado por una camioneta desde la cual comenzaron a disparar. El Padre Chucho contó al medio que el ataque comenzó cuando otro vehículo les cerró el paso y desde allí varios hombres armados abrieron fuego contra él y los otros dos ocupantes de la camioneta. Textualmente dijo: pasamos una noche muy difícil con este incidente, son personas de delincuencia que nos encerraron en la camioneta, 6 personas bajaron disparándonos y Dios nos ayudó, yo creo en Dios, pero hoy veo que hay una coraza porque yo veía las balas de frente y no nos impactó ninguna, relató él textualmente. Los delincuentes persiguieron a los sacerdotes durante varios minutos, pero finalmente desistieron tras las maniobras del conductor. Los 3 ocupantes regresaron ilesos a Guayaquil, donde denunciaron el ataque ante las autoridades ecuatorianas. Hasta el momento, la policía de Ecuador investiga el caso, la hipótesis de un intento de robo, aunque no se descarta que los agresores pertenezcan a bandas armadas que operan en la región. Continuamos y por otra parte el mercurio.com.es nos indica cómo funcionará el sistema de salud del IES propuesto por Daniel Noboa. Si el presidente Daniel Noboa gana la consulta popular el 16 de noviembre de 2025 y logra instalar una asamblea constituyente, uno de los cambios que se harán a la Constitución tiene que ver con la prestación de salud que brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES a sus afiliados y familias y a jubilados. Noboa explicó en una entrevista radial que brindó el 28 de octubre de 2025 que el servicio de salud IES no desaparecerá, sino que según su propuesta lo brindará el Ministerio de Salud Pública. Textualmente dijo: no es que el Estado o el sistema va a dejar de prestar salud, pasa la competencia al Ministerio de Salud Pública, no se toca el beneficio del ciudadano, lo sigue manteniendo, afirmó el señor Daniel Noboa. Según el jefe de Estado, el hecho de que el IES sea prestador de salud complica las cosas y se contrapone con el Ministerio de Salud Pública, con lo que el país termina con 2 prestadores de salud estatales, lo cual a su criterio no es lo adecuado, pues este no debería ser el papel principal del instituto, que tendría que concentrarse en las inversiones. Textualmente dijo que el Seguro Social es una caja y debería manejarse como una caja y administrarse de una manera eficiente que genere suficientes ingresos y utilidades para pagar las pensiones, afirmó el presidente de la República. El analista económico Javier Suárez considera que sí, pues en cuanto a si es posible como un sistema como el que propone Noboa, él considera que sí, pues es el mecanismo que se aplica desde hace 20 años en Uruguay con éxito, el cual consiste en que los trabajadores mantienen su aporte para la salud, el cual sirve para el pago de las prestaciones que reciben que reciben en el sistema general. Según el experto, lo adecuado sería que el IES siga recibiendo el aporte para las atenciones de salud de sus afiliados, que actualmente es del 5.16% del sueldo,
pero con este fondo del IES ya no operaría sus hospitales y dispensarios, sino que cubriría como en un seguro privado la atención que reciban sus afiliados en el Sistema Unificado de Salud Pública. El gobierno es el problema es que el presidente Daniel Noboa no explica cómo va a funcionar el nuevo sistema, no lo deja claro y la gente dice nos va a quitar toda la atención de salud. Eso preocupa y genera muchas elucubraciones, afirmó el señor Suárez. Y la pregunta es si tiene la capacidad del Estado de asumir la atención de salud. Actualmente el IES da atención médica a 8 millones de personas entre afiliados, hijos de afiliados y jubilados. Para Patricia Borja, experta en seguridad social, existen dudas sobre la posibilidad del Estado de asumir esta atención, pues no ha sido capaz de pagar las prestaciones que de acuerdo con la Constitución y la ley le corresponden. Ahora mismo hay varias deudas del Estado, en este caso por el concepto de atención a jubilados, y que es su responsabilidad. Además, hay una demanda de inconstitucionalidad por la atención a personas con enfermedades catastróficas que se dispuso que desde el 2001 sean cubiertas por el Estado y no lo ha hecho, señaló la experta. La última vez que hizo pública la deuda el Estado con el IES en enero de 2025, cuando Eduardo Peña era el presidente del directorio del IES, se informó que las prestaciones de salud se le debían 17.578 millones de dólares. Para Borja es importante que antes de realizar cualquier cambio se informe qué pasará con esta deuda y con los 101 unidades médicas y dispensarios que tiene el IES, los cuales son activos de los afiliados. Aunque los mecanismos que se vayan a emplear son inciertos para Javier Suárez, es importante que se plantee una reforma al seguro de salud individual y familiar del IES, pues tal como está el momento, su sostenibilidad en el tiempo es imposible. El problema es que el IES tiene 3.8 millones de afiliados, pero atiende alrededor de 8 millones porque se incluye a los hijos de los afiliados y a los jubilados. Son personas que se atienden pero ya aportan al sistema. Esto lo hace insostenible, recalcó el experto. Actualmente el IES recibe 1.700 millones de dólares en aportaciones de los afiliados, pero la atención de salud le cuesta más de 2.000 millones al año. Le queda aproximadamente un hueco de 600 millones de dólares y necesita el aporte del Estado para seguirse endeudando. Sin embargo, para Patricia Borja es importante que cualquier cambio que se realice a la seguridad social implique un amplio debate, no solo por la importancia del tema, sino porque así lo establecen los instrumentos internacionales de los que Ecuador es dignatario. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes acerca de este planteamiento del presidente Daniel Noboa. ¿Están de acuerdo o no con que la salud pública pase del Seguro Social, del IES, al Ministerio de Salud Pública, MSP? Cuéntenme en los comentarios. Seguimos y por otra parte también el Mercurio.com nos indica que el 29 de octubre de 2025 se cumplen 3 meses del cierre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA, LTDA, que lo dispuesto de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. La entidad contaba con 98,000 socios. De acuerdo con este organismo de control, el cierre se debió al incumplimiento de un programa de supervisión intensiva iniciado hace cerca de 2 años. También influyeron la caída del indicador de solvencia por debajo del 50% del mínimo exigido, la falta de un control adecuado, el incremento de la cartera vencida y un nivel de respaldo financiero insuficiente. En mayo de 2025 el patrimonio técnico de la cooperativa ascendía a 6.5 millones de dólares, mientras que sus activos sujetos a riesgo superaban los 196, con una solvencia
diferencia de 3.36% por debajo del mínimo, que es del 9%. Según Andrés Núñez, intendente nacional del fortalecimiento de mecanismos y resolución de las CEPS, la devolución de los recursos se ha planificado en 3 etapas. En la primera se pagó 2.060 a 2.060 socios, un total de 88 millones de dólares aproximadamente. En la segunda se cumplió con las obligaciones con 72.730 socios por un monto de más de 66 millones de dólares. En la tercera y la última fase, actualmente en ejecución, se atiende a 421 socios con un valor de más de 66 millones de dólares. Por esta etapa se mantiene en venta la cartera y avanza la liquidación de los activos de la cooperativa. Están previstas acciones futuras para la gestión de activos y pasivos que comprenden la ejecución y liquidación de los bienes remanentes para cubrir las obligaciones pendientes. Además, se contempla la subasta o venta de bienes muebles e inmuebles de la entidad en liquidación y la aplicación de los fondos obtenidos conforme al orden de prelación establecido. Como parte del proceso de devolución al 29 de agosto de 2025, la Corporación de Seguro de Depósitos COSEDE inició el pago de los socios hasta un monto máximo de $32,000. Para esta liquidación, además de la intervención de la COSEDE, se activó un proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos. En conjunto se espera cubrir el 9.9% de los socios. Cerca de 88 millones de dólares fueron transferidos a la cooperativa CREA, a más de 15 cooperativas que tienen la responsabilidad, fueron transferidos de la cooperativa CREA a más de 15 cooperativas que tienen la responsabilidad de devolver los recursos a sus dueños. De acuerdo con un comunicado de CREA, continúa desarrollando con responsabilidad y transparencia las acciones correspondientes al proceso de liquidación, orientadas a garantizar la devolución de los recursos. Eso se realiza en cumplimiento del Código Orgánico Monetario y Financiero y bajo la supervisión de la CEPS, Autoridad Máxima del Sistema Financiero de la Economía Popular y Solidaria. La entidad informó que actualmente sigue con la validación y ejecución de pagos a los socios y acreedores protegidos por la COSEDE conforme al procedimiento establecido en la normativa vigente. También comunicó que cumple progresivamente las liquidaciones a colaboradores conforme a lo dispuesto en la legislación laboral ecuatoriana y en el marco del proceso de liquidación forzosa. Asimismo, se establecen los procedimientos para una nueva fase de pagos, priorizando el cumplimiento de las obligaciones según el orden previsto en el artículo 315 del COMYEF. Este orden de atención preferente incluye a personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y personas que padecen de enfermedades catastróficas o de alta complejidad. La calificación de los socios dentro de estos grupos se realiza previa verificación documental y validación técnica por parte del equipo liquidador una vez concluido el proceso de calificación de acreencias. Actualmente se encuentra en ejecución el avalúo de los bienes muebles e inmuebles de la cooperativa, etapa previa a su venta o subasta pública. Seguimos con el desarrollo de las noticias aquí en el Informativo Nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. Ahora Ecuavisa.com nos dice que ni la ATM ni la Gobernación dieron permisos para la rodada del terror en Guayaquil 2025. Es una convocatoria que se repite cada 31 de octubre con motivo de la celebración de Halloween. ¡Bomba, mira la moto, ve! La denominada Rodada del Terror es un evento que se organiza en distintas ciudades del mundo y que reúne a decenas, cientos o incluso miles de motociclistas convocados a través de redes sociales. En los últimos 2 años, esta actividad ha generado caos y preocupación en Guayaquil.
Tanto en 2023 como en 2024, miles de motociclistas recorrieron las principales avenidas de la ciudad, entre ellas la de las Américas, Narcisa de Jesús, Malecón Simón Bolívar, 9 de octubre y los túneles, donde el paso de motos está prohibido. Incluso se registraron fuegos artificiales sobre el puente de la Unidad Nacional, encendiendo la alerta de las autoridades. El año pasado, pese a que la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, ATM, había anunciado restricciones de circulación en zonas estratégicas para evitar desórdenes, la caravana se realizó de todas formas. Este año la convocatoria vuelve a tomar fuerza en redes sociales. Videos promocionales circulan en TikTok e Instagram, invitando a los motociclistas a inscribirse y a adquirir un sticker identificativo para poder participar. Se viene la rodada Terrorifica Guayaquil 2025 y tú tienes que ser parte de ella. Otros clips incluso muestran una presunta reunión con autoridades policiales, en la que se afirma estar gestionando los permisos necesarios para los recorridos. Ante esto, la ATM emitió un comunicado oficial en el que aclara que no ha autorizado rodadas ni caravanas de motociclistas en la ciudad, ya que la competencia para aprobar este tipo de actividades corresponde a la Intendencia General de Policía del Guayas. El alcalde compartió ese pronunciamiento en sus redes y añadió: no hay permisos para rodadas de motos, punto. La ATM no ha autorizado esta caravana. No se hagan los vivos queriendo meter miedo con caos. Televistazo contactó al equipo de comunicación de la Gobernación del Guayas, que administra la Intendencia, y confirmaron que no se han emitido permisos para este tipo de actividades. De hecho, indicaron que se encuentran coordinando operativos con la Comisión de Tránsito del Ecuador, en los puntos donde se ha anunciado que circularán las motocicletas. Seguimos con el desarrollo de las noticias. También Ecoavisa nos dice que 2 hombres armados asaltaron un bus de la Metrovía en el sur de Guayaquil. Momento de revisar los capturados por la cámara y vamos a ver un hecho que genera indignación. 2 sujetos que robaron en un bus de la Metrovía. Ya lo vamos a ver a continuación. Estos delincuentes que primero se hacen pasar como pasajeros y cuando la unidad comenzó a avanzar, sacaron sus armas y asaltaron a todos los usuarios. Ahí vamos a verlo nuevamente. Sí, realmente es algo bastante inédito, ¿no? Porque la Metrovía hasta ahora ha sido un medio de transporte medianamente seguro, ¿no? Por ahí estaba el que te bolsiqueaba, el que te sacaba algún artículo de valor del bolsillo o del bolso, pero esto de aquí ya, asalto a mano armada dentro de un bus de la Metrovía, ya es algo pues realmente que se sale de todo lo que hemos visto. Rebasa los límites, ahora. Fernando. Por supuesto, sobre todo porque estamos hablando de que en las paradas de la Metrovía hay guardianía privada que se supone debe garantizar la seguridad. Exactamente, y si te das cuenta, las cámaras de seguridad son del mismo bus, precisamente, que va identificando, ¿no? Va identificando los movimientos de estos delincuentes que incluso amenazaron al conductor. Los jóvenes lograron huir tanto de la unidad como de la estación sin enfrentar ningún tipo de resistencia. Y eso es lo que genera indignación y también muchos cuestionamientos. Televidentes nos están denunciando que estos robos están siendo cada vez más recurrentes. Este que vemos aquí ocurrió en el tramo de la parada Guasmo Sur hasta la parada Guasmo Norte e incluso en ocasiones avanzan hasta la parada de la Floresta. Por eso están pidiendo mayor control a las autoridades. Hay ahí también un tema, ¿no? Ya lo hemos tratado aquí en Televistazo en la comunidad, de descontento también de los guardias de seguridad. Porque ¿qué ocurre? A veces... Bien, seguimos con el desarrollo de la información y buscan a migrante ecuatoriano que saltó de patrullero de migración y escapó. Autoridades de Estados Unidos difundieron una alerta de búsqueda de un migrante ecuatoriano identificado como Eric Alejandro A, junto con su fotografía para facilitar su localización. El ecuatoriano fue detenido durante un operativo de migración ejecutado por agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE el pasado 23 de octubre en Nueva York. Mientras era trasladado a un centro de detención en una patrulla, fingió sentirse enfermo y pidió a la gente que bajara a la ventana del vehículo para respirar mejor. Aprovechó un descuido y saltó del vehículo a pesar de tener las manos esposadas. Mientras múltiples equipos de arresto con el apoyo de las fuerzas federales intentaron localizar al compatriota sin éxito, el inmigrante continúa prófugo y la búsqueda sigue activa.
Seguimos con las noticias y también el Mercurio nos dice que decenas de transportistas protestaron el martes 28 de octubre de 2025 en Callao, el puerto vecino a Lima, Perú, por el homicidio de un chofer en medio de una ola de extorsiones que llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia en ambas ciudades. La crisis de inseguridad, precipitó la destitución de la mandataria Dina Boluarte el 10 de octubre. Su sucesor José Llerí activó la medida de excepción hace una semana y envió a los militares a las calles el pasado miércoles para que refuercen el control policial. Sin embargo, 2 choferes han sido asesinados bajo el estado de emergencia en la vía principal de Puerto Callao. El caso más reciente ocurrió la noche de lunes, según denunció el sector de los transportistas, el más castigado por las bandas extorsionadoras en Perú. Seguimos y Estados Unidos intentó capturar a Nicolás Maduro. Un agente federal de Estados Unidos ofreció una fortuna al piloto jefe del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que desviara el avión del líder y a las autoridades estadounidenses pudieran capturarlo. Según un informe de prensa que detalla una operación encubierta de 16 meses que finalmente no logró derrocar al hombre fuerte. Según la agencia AP, el agente le dijo al piloto en una reunión secreta que se haría muy rico. La conversación fue tensa y el piloto se marchó sin comprometerse a nada, aunque facilitó al agente Edwin López su número de teléfono, señal de que podría estar interesado en ayudar al gobierno estadounidense. El informe de AP, cuyos detalles dice que fueron extraídos de entrevistas con 3 funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, así como con uno de los opositores de Maduro, que produce en medio de las tensiones entre la administración Trump y Venezuela por el narcotráfico. Seguimos en el desarrollo de las noticias internacionales y una redada en unas favelas de Río de Janeiro contra una narcobanda provoca al menos 64 muertos. Aquí tenemos el reporte de Euronews.com. Una redada masiva contra una banda de narcotraficantes en Río de Janeiro ha desencadenado este martes unos tiroteos que han provocado al menos 64 muertos según las autoridades, entre ellos 4 policías. Un número indeterminado de personas también han resultado heridas. La operación, en la que han participado hasta 2.500 soldados y agentes en helicópteros y varios vehículos blindados, se dirigía contra el Comando Vermelho en las favelas de Complexo de Alemão y Peña, al norte de Río. El gobernador Claudio Castro ha calificado la operación como la mayor de este tipo en la historia de la ciudad carioca. Al menos 81 sospechosos han sido detenidos y unos 93 rifles y más de media tonelada de drogas han sido incautadas, según Castro, justificando la matanza asegurando que los fallecidos se resistieron a la acción policial. Varios presuntos miembros de la banda bloquearon caminos en el norte y sureste de Río en respuesta a la redada, según informan varios medios locales. Al menos 70 autobuses fueron secuestrados y utilizados en los bloqueos, causando daños significativos, según la empresa municipal de autobuses. El Instituto Mariel Franco, una ONG fundada por la familia de la concejala asesinada, ha criticado la operación. Seguimos con las noticias aquí en el Informativo Nacional. Estamos en el ámbito internacional y el huracán Melissa amenaza el este de Cuba, donde más de 700,000 personas fueron evacuadas. ¿Tu voto por Ecuador? Melissa se dirige hacia la segunda ciudad más grande de Cuba con la fuerza de una tormenta de categoría 4, pocas horas después de tocar tierra en la vecina Jamaica. Con vientos sostenidos de hasta 295 kilómetros por hora, Melissa se ha convertido en el ciclón más potente de la historia en azotar la nación insular caribeña.
Mientras tanto, el huracán continúa su avance. Las autoridades jamaicanas advirtieron que en las próximas horas podrían actualizarse las cifras de víctimas, heridos y daños materiales. El ciclón impactó de lleno en el suroeste de Jamaica, donde su único hospital público perdió el suministro eléctrico y sufrió graves daños estructurales. En Cuba, las autoridades han evacuado a unas 700.000 personas hacia zonas más seguras y terrenos elevados. En las Bahamas, siguiente punto en la trayectoria de Melissa, el gobierno también ha ordenado evacuaciones preventivas. Bien, finalmente también Euronews nos dice que una familia queda atrapada bajo los escombros tras derrumbarse un edificio de 7 plantas en Turquía. Un edificio residencial de 7 plantas se derrumbó este miércoles por la mañana en la ciudad noroccidental de Gebze, en Turquía, dejando 2 muertos y 3 personas atrapadas entre los escombros, según informan las autoridades y medios estatales. El gobernador de Gebze y Lami Aktas señaló que las 5 víctimas pertenecían a una misma familia. El canal estatal TRT los identificó como un hombre de 43 años, una mujer de 37 y sus 3 hijos. El informe señaló que 627 rescatistas fueron desplegados en el lugar. Un equipo de emergencias recuperaron el cuerpo del niño Muhammad Emir Bilir, de 12 años, aunque la otra víctima mortal no fue identificada de inmediato. De acuerdo con TRT, la agencia estatal Anadolu indicó que la causa del colapso aún se desconoce, mientras que el alcalde de Gebze, Sinir Buyugos, sugirió en declaraciones a medios locales que podría estar relacionada con las obras del metro cercano. Y de esta manera culminamos con el desarrollo de la información aquí en el Informativo Nacional. Como siempre, de lunes a viernes les entregamos las noticias más recientes. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo que se transmite de lunes a viernes a partir de las 10:30 por UNPG TV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente miércoles. Nos vemos mañana jueves. Que les vaya bonito. Chao, chao.